Buenas noches, vamos a empezar hoy con la siguiente clase de auditoría vial. En esta noche nosotros vamos a revisar parte de lo que es la auditoría operativa, para luego ir metiéndonos un poco en el tema de lo que es una auditoría vial. Les voy a compartir un video que también está colgado en la plataforma para iniciar la clase. Auditoría operativa. Los procesos que se dan diariamente en una empresa pueden llegar a ser muchísimos. Y obviamente, desde gerencia es casi imposible poder controlar todo y asegurar la perfección en la operatividad diaria. De ahí surge la necesidad de la auditoría operativa. Una auditoría operativa les servirá de gran ayuda a la organización para hacer mejor y tomar decisiones importantes relacionadas con el tema de cómo mejorar, siempre y cuando exista voluntad de la gerencia para tomar medidas adecuadas. Definiremos lo que es auditoría operativa. Según Loma y Centellas, es el examen crítico, sistemático y profesional de las actividades operativas o administrativas de una entidad, programa, actividad o función con la finalidad de evaluarlas e informar sobre hallazgos significativos, presentando conclusiones y recomendaciones orientadas a identificar oportunidades para lograr mayor efectividad, economía y eficiencia. Otra definición de Nussbaum y Pujol es que la auditoría operativa es el examen crítico, sistemático e imparcial de la gestión administrativa de la empresa con el propósito de determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se logran los objetivos y se administran los recursos, verificando el cumplimiento de las normativas aplicables a fin de formular recomendaciones que orienten a mejorar la gestión en el futuro. Crítico, porque el auditor no debe opinar con la información que se le presente a la primera, sino que debe buscar todas las evidencias posibles para tener un buen juicio. Sistemático, porque se elabora un plan para lograr los objetivos. Este plan debe ser coherente. Imparcial, porque nunca debe dejar de ser objetivo e independiente, tanto en lo acto como en lo personal. Objetivo, porque debe evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos empresariales y recomendar mejoras en la gestión. En ambas definiciones podemos ver que la esencia de la auditoría operativa es la evaluación de la administración de una entidad para determinar la eficacia con que logra sus objetivos y la eficiencia y economía con que utiliza los recursos. La auditoría operativa se centra en medir la eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones. Eficacia es el logro o alcance de los objetivos propuestos, las metas programadas o los resultados deseados. Economía en el desarrollo de las operaciones es minimizar costos, o sea, gastar solamente lo razonablemente necesario o prudente para alcanzar un objetivo. Eficiencia es el criterio integral de la eficacia economía, es decir, la eficiencia tiende al logro de objetivos, minimizando costos y optimizando resultados. Beneficios de la auditoría operativa. La auditoría operativa ayuda a la dirección a detectar y corregir deficiencias en los procesos del negocio.
La auditoría operativa realiza la evaluación total o parcial de los procedimientos de un negocio, con el objetivo de auxiliar a la dirección a eliminar las deficiencias gracias a unas determinadas medidas correctoras. Algunos beneficios de la auditoría operativa son: identifica oportunidades para mejorar, proporciona evaluaciones objetivas de las diferentes operaciones, ayuda a mejorar los controles internos en todas las áreas, presenta recomendaciones que promueven la eficiencia, detecta desperdicios y contribuye al ahorro de costos. Objetivos de la auditoría operativa. Las empresas y otras organizaciones recurren al proceso de auditoría operacional para obtener realmente una buena imagen sobre si la empresa está funcionando bien y obtener nuevas ideas de cómo mejorar. Las organizaciones pueden esperar alcanzar los siguientes objetivos principales al realizar una auditoría operacional. Promover mejoras constructivas en la gestión de la empresa, en los sistemas administrativos, contables, financieros y de la estructura de control interno. Verificar si los programas y actividades se llevan a cabo de manera eficiente, efectiva y económica, y cumpliendo con los objetivos establecidos. Evaluar el cumplimiento de los planes, políticas, normas y procedimientos establecidos. Examinar y evaluar los sistemas de control interno gerencial, determinando el grado de confiabilidad en el ejercicio directo del control sobre los recursos humanos, materiales y financieros. Identificar qué áreas deben reducir costes y dar apoyo a los procesos con mayores necesidades. Determinar si los controles internos del negocio, así como las políticas y procedimientos, son suficientes para producir un nivel óptimo de eficiencia y eficacia. Es muy importante para las compañías, ya que la falta de eficiencia y eficacia significa generalmente mayores costos operacionales o menos ventas, lo que a veces representa la incapacidad de la empresa para mantenerse y competir en el mercado. Obtener evidencia suficiente para fundamentar conclusiones concretas en los casos de irregularidades, manteniendo una actitud positiva en la eliminación de posibles deficiencias o irregularidad en el futuro. Fases de la auditoría operativa. Las fases de la auditoría operativa son: primera fase, estudio preliminar y planificación. El propósito del estudio preliminar y la planificación es básicamente obtener información sobre los aspectos más importantes del área, función, operación o actividad lo más rápidamente posible y que sirva para fines de planificación de la auditoría. Segunda fase, examen y evaluación de las áreas críticas. Los propósitos de esta fase son los de evaluar los sistemas, procesos y operaciones que permitan identificar las condiciones favorables o desfavorables para la entidad desde el punto de vista operativo. O sea, evaluar los posibles hallazgos identificados en la revisión preliminar, determinando si la situación amerita una acción correctiva o no, y si proporciona una base firme para la redacción del informe de auditoría. Tercera fase, comunicación de resultados. El propósito de esta fase es de comunicar los resultados de auditoría mediante un informe que contenga el análisis y las conclusiones y recomendaciones de la auditoría puestas en conocimiento de la entidad o empresa con carácter oficial. Cuarta fase, seguimiento. El propósito es comprobar si la gerencia de la empresa
a través de los funcionarios directamente involucrados en las operaciones, actividades y funciones, han adoptado las acciones correctivas para implantar las recomendaciones transmitidas oficialmente en el informe auditoría. Buenas noches, ¿cómo están todos? No les vi al inicio de la clase, pero ya teníamos que arrancar. Antes de iniciar con la parte ya de clase, quería comentarles que no sé si que ustedes quieran copiar cuáles van a ser las tareas antes de que estén subidas, porque todavía no las suben a la plataforma. Si quieren, para proyectarles un momentito y ustedes puedan copiar y puedan ir adelantando. Está bien, profe. Lo que pasa es que nos tardamos un poquito, es porque en la otra materia nos dieron hasta las 8:10. Ah, ok. Entonces, Están en clases desde antes entonces. Sí, buenas noches, Miss. Sí, estábamos en gestión financiera. Ah, ¿qué tal, Shirley? ¿Cómo está? Bueno, en todo caso, van encadenando ideas entre gestión financiera y auditoría, ¿no? Tienen mucho que ver las dos materias. Y era la última clase, Inge, entonces estábamos preguntándole por el tema de los exámenes al ingeniero, pues eso nos retrasamos, casi todos estábamos ahí en clase. Tranquilo, no hay ningún problema, yo entiendo. Les voy a proyectar un ratito para que ustedes puedan tomar nota de las tareas que se van a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan irlos adelantando. Ok, gracias. A ver, espérenme. les voy Una a- consulta, Inge. En la plataforma ya estaban subidas unas tareas justamente de auditoría. No sé si son las muchas gracias. No, yo todavía no he subido ninguna tarea. porque están, Las mandé, pero todavía no están subidas. ya están subidas. Es que ya hay unas tareas ya subidas, Inge. No deben ser las que yo les envié, chicos, pero bueno, les voy a poner cuáles son y ya voy a hablar con la universidad para que cambien las que deben subir, porque de hecho yo las tengo todavía aquí. A ver, les voy a poner la tarea 3. Esperen un momentito. Te voy a hablar a ver qué tarea subieron. A ver, ahí la pueden ver, ¿no es cierto? Esa va a ser la tarea número 3. Si quieren tomarle una foto, un screen de la pantalla. Sí, ya le tomamos la foto, Miss. Ok, ahora les voy a proyectar la otra entonces. Y esta es la que es un poco más larga porque recuerden que es el trabajo de investigación, ¿no? Miss, la tarea 3 es la que dice, estimados alumnos, para el deber es necesario realizar las siguientes actividades, elegir una vía de calle. ¿Estas son las preguntas? Esas son las que están subidas. No, no sé qué subieron, la verdad, pero las que les estoy proyectando son las que debieron subir. Voy a hablar con la universidad para que las suban correctamente. Les voy a proyectar la tarea número 4. Ahora está en sus pantallas la tarea número 4. Ok, Miss. ¿Listo? ¿Ya le tomaron la foto? Sí, Miss. Gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a arrancar ya con lo nuestro, ¿sí? Son 4 tareas, Miss, disculpe. Son 4 tareas, ¿sí? Pero recuerden que una de las tareas es la que ya hicimos con ustedes, que es la presentación. Que deben subirla en lugar de la tarea que está como taller. ¿No es cierto? Pero ustedes en la plataforma, déjenme voy a ver, tienen la nota 1, que es la lección. Tienen la nota 2, que es del taller. En la nota 2, ustedes deben subir la presentación de las diapositivas que trabajamos la clase anterior, es decir, ayer. Ya. Ayer. Así es. La nota 3, que es la que les acabo de proyectar, y la nota 4, que es el trabajo de investigación. Es decir, tenemos 2 tareas porque la nota 1 va a ser, la nota 2, perdón, va a ser en lugar del taller el trabajo que ustedes presentaron ayer. Ya estoy ya. Y en el tema de fechas de entrega, ingeniera,
Son las que están en la plataforma. Eso Las no que lo puedo constan en la... manejar yo, las que constan en la plataforma. Son las mismas fechas, ¿no? Esos no los puedo manejar. Ah, ya, ok. Listo, vamos a arrancar. A ver, ustedes ya vieron un poquito, espero que hayan logrado ver una partecita del video que estábamos proyectando del tema de lo que es una auditoría operativa. A pesar de que todas manejan el mismo concepto entre la auditoría financiera, la auditoría operativa, una auditoría de sistemas, a pesar de que manejan básicamente la misma base, por valga la redundancia, tienen ciertas particularidades. Entonces, la auditoría operativa busca el poder evidenciar falencias en cualquier proceso, que permita a la administración ir corrigiendo en el camino. Por eso justamente la definición dice que es de un examen crítico, sistemático e imparcial a la administración para determinar si es que estamos trabajando con eficiencia, es decir, que si estamos trabajando en base a los objetivos institucionales, ¿no es cierto? Entonces, todas o generalmente la mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, deben tener un plan estratégico institucional. A nivel de servicio público, debemos tener aprobado, de hecho, un PEI, como lo conocemos, ¿no? Un plan estratégico institucional que debe estar anclado al Plan Nacional de Desarrollo. En el gobierno anterior se llamaba el Plan de Buen Vivir, ahora es Plan Nacional de Desarrollo, y por ley deben estar anclados a este plan programático, es decir, a los pilares que van poniendo en el Plan de Desarrollo Nacional. Eso en el caso de las instituciones públicas. En el caso de las privadas también tienen un programático anual. Entonces, ¿qué es lo que busca la auditoría operativa? Es ver si es que estamos encaminados a lograr conseguir estos objetivos. Entonces, nos permite a nosotros analizar exactamente si es que estamos en el camino de cumplir las estrategias, las metas, los objetivos. Entonces, este tipo de auditoría también va a analizar los valores institucionales, los objetivos, las políticas, las estrategias, como un FODA pequeñito para ver si es que nosotros estamos cumpliendo lo que busca la administración. Este tipo de auditoría, recuerden que cuando hablábamos de la auditoría financiera, decíamos que se remitía hacia el inicio de la contabilidad, ¿no es cierto? Pero conforme fue evolucionando el tema de la auditoría, y conforme la contabilidad también fue transformándose, cuando cambia esta visión, también se cambia la visión de auditoría, que justamente ahora se la enfoca a cualquier tipo de gestión administrativa, ya no solo a la parte financiera de la empresa, sino también se puede hacer una auditoría, como bien dice la materia, auditoría vial, una de sistemas, una gubernamental. Entonces, a todos los ámbitos que involucren gestión, se puede hacer una auditoría de cualquier tipo. Entonces, ¿qué hace esto? Es evaluar las decisiones que adoptan los distintos niveles jerárquicos respecto justamente de los objetivos, de las políticas, del presupuesto, de la estructura, hasta de los canales de comunicación. Ahora también hay auditorías informáticas, hay controles de los ejercicios financieros, es decir, tenemos una amplia gama de auditoría porque podemos aplicarla a cualquier nivel de la institución. Entonces, justamente por eso es que nosotros vamos analizando qué tipos de auditorías nosotros podemos ver, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que busca la auditoría operativa? Pues obviamente, incluso como su definición lo indicaba, sus objetivos es que sea crítica, que sea sistemática y que sea imparcial. Recuerden que uno de los principios que habíamos visto de la auditoría es sobre la imparcialidad del auditor, ¿no? Por eso es la importancia que generalmente sea una auditoría externa o que sea diferente de la persona que elaboró o ejecutó el proceso. Esto garantiza la imparcialidad justamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a que sea crítica. Nelson, ¿a qué le hace alusión a usted de que uno de los objetivos es que la auditoría sea crítica? Crítica en el ámbito de que sería algo como extensa o algo difícil de comprender, algo Ok. desde mi punto. Sí, comprendo, tranquilo. Que sea crítica, el objetivo al referirse que la auditoría operativa debe ser crítica, está enfocado a que el auditor no debe aceptar lo que en primera línea se le entregue, es decir, que debe buscar todas las evidencias que le permitan tener un criterio o armarse una crítica sobre el proceso que esté analizando, ¿sí?
Otro objetivo es que sea sistemática. Luis, ¿qué piensa usted de que sea sistemática? ¿A qué nos dará alusión que el objetivo de esta auditoría sea sistemática? Luis Casillas, ¿sí me escucha? Luis, creo que no nos está escuchando. Ok, no nos escucha Luis. Miguel. Se refiere a que el auditor debe tener en su poder cómo trabajaba la empresa para poder hacer sus pasos paso a paso y qué sistemas utiliza para poder hacer una auditoría y no dejar ningún campo a la deriva y pueda tener una idea clara de todos los sistemas que utilizó la empresa. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que el auditor debe tener un plan, ¿no es cierto? Debe tener un plan para hacer la auditoría, para lograr sus objetivos. Entonces, su plan tiene que guardar coherencia con lo que está buscando. Eso es a lo que vemos un sistema, es un plan, un programa de cómo vamos a ejecutar. Y que sea imparcial, bueno, ya lo habíamos analizado, de qué se trata que la auditoría sea imparcial, ¿no? Es siempre verlo desde un ojo de un tercero que no esté involucrado en el proceso. En torno a esto también nosotros vamos a encontrar cuáles son las características. Todo lo que son características, objetivos, definiciones, que es de lo que debe estar dentro, enmarcado la auditoría operativa, siempre va a buscar que se lleven a niveles de eficiencia de la administración. Es decir, que más allá de tener un padrón de comparación, que no en todos los casos vamos a tener, el objetivo es que el auditor se pueda apoyar en la teoría sobre la administración de los recursos humanos, financieros, operativos, para saber en qué estado está la empresa y cuáles son las recomendaciones para nosotros poder corregir en la administración a tiempo y poder ejecutar los procesos conforme a nuestros contenidos programáticos. Es decir, que nosotros este tipo de auditoría nos va a permitir evaluar, conocer cuáles son las verdaderas causas de los problemas. Incluso se pueden hacer un árbol de problemas, causa-efecto, no sé si han escuchado ustedes de un árbol de problemas, en donde uno puede establecer cuáles son los efectos, pero también cuáles son las causas, para nosotros poder ver la solución. Entonces, más o menos se puede hacer como un mapeo que nos permita a nosotros mejorar los niveles de eficiencia. Ahora, las características. ¿Qué características tiene la auditoría operativa? Justamente nos ayuda a reformular los objetivos, lo que les decía, ¿no es cierto? Nos ayuda a identificar cuál es el estado de la administración en cualquier parte de sus procesos o de manera global. Eso nos ayuda para que la parte administrativa o la estrategia, es decir, el jerárquico superior, quien esté en capacidad de tomar las decisiones, pueda encaminar correctamente a la empresa para que pueda conseguir sus objetivos. Esto es una evaluación constante, es un cambiar de ritmo o cambiar de camino para conseguir los objetivos de la institución. De acuerdo justamente a las circunstancias, se puede practicar una auditoría operativa que pueda ser periódica y rotativa. Si es que nosotros la hacemos al final del año, nos va a permitir ver qué pasó, por qué no cumplí. Pero si nosotros la hacemos, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, o lo hacemos de manera semestral, en cambio eso nos va a nos va a permitir corregir sobre la marcha antes de que el ejercicio fiscal haya finalizado, para que se puedan cumplir los objetivos. Entonces, de esto depende la administración. Es importante que una auditoría operativa no sea hecha solo para identificar cuáles fueron mis problemas y las causas que originaron esos problemas, sino para poder nosotros corregir a tiempo y continuar con el cumplimiento de lo programado por la entidad, sea pública o sea privada, ¿no? Y la auditoría operativa, la última que ustedes pueden ver, debe ser hecha por un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si hablamos de una auditoría informática, no la va a hacer una ingeniera en finanzas y auditoría. Si es que nosotros hablamos de una auditoría vial, no la va a hacer un auditor en sistemas. Entonces, tiene que ser un grupo multidisciplinario, porque alguien podrá ver la parte legal, la parte de procesos, el control de calidad, pero hay que ver qué es lo que nosotros buscamos dentro de la auditoría y nosotros formar un grupo multidisciplinario para que cada persona justamente que tenga la expertise y el conocimiento necesario pueda ejecutar este tipo de auditorías, que eso es importante. Entonces, ¿qué decimos? Que el auditor operativo
debe basar su examen, su proceso, su revisión en preparación en administración general, organización, economía, psicología general, hay en recursos humanos, puede ser en administración de personal, en políticas públicas, bueno, todas las ramas que nosotros podemos imaginarnos que nos permitan para nosotros poder hacer un buen proceso de auditoría. ¿Cuál es la metodología que busca esta auditoría operativa? Ustedes recordarán que uno de los grupos expuso ayer cuáles son los pasos más o menos para seguir una auditoría. Entonces, siempre van a guardar la misma relación, con diferentes nombres, con diferentes, de pronto, sí, con diferentes nombres básicamente, pero van a hacer exactamente lo mismo. Si hablamos de la etapa preliminar, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de cuál es la etapa preliminar en la auditoría, por ejemplo, Shirley, ¿qué piensa usted que es la etapa preliminar? Recuerde lo que ayer expusieron todos sus compañeros. Shirley. La etapa preliminar es todos los insumos para realizar auditoría, todo. Es el conocimiento previo de la empresa. Es decir, nosotros poder establecer a qué se dedica, cuál es su giro de negocio, cuáles son sus objetivos, sus estrategias, qué nomás tiene, de pronto si esta empresa es de ventas, utiliza logística de compras, de ventas, de cliente, qué tipo de procesos pueden tener dentro. Entonces, esa es mi etapa preliminar. ¿Sí? Jenny, la etapa de estudio general. Si la etapa preliminar es saber a qué se dedica la empresa, su giro de negocio, la manera conceptual global de la empresa, ¿qué cree usted que es la etapa de estudio general? Entiendo que es cuando ya se analiza se puede decir, los primeros datos para poder dar un criterio sobre, o sea, un criterio general. A ver, el estudio general define las áreas críticas de la empresa, es decir, cuáles son las que me pueden dar a mí problemas, qué puedo poner yo en el resultado. Entonces, define prácticamente las áreas críticas. Ahí es en donde nosotros vamos a poder establecer cuáles son las causas de los problemas. Sí, entonces es en donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, análisis en el estudio general de cuáles son las normas de control interno que tenemos, cuáles son los tipos de auditorías internas que se hacen, cuál es la gestión de cada área, ese tipo de cosas, ¿sí? Eric, etapa de estudio específico, ¿a qué le suena? Si ya hablamos que la etapa preliminar es el conocimiento general de la empresa, que la etapa del estudio general es definir las líneas críticas que puede tener la institución, ¿a qué cree que se refiere la etapa del estudio específico? El estudio específico sería ya ver los procesos, ver la documentación que justamente generan estas áreas conflictivas, como usted lo comenta. Entonces, para poder recabar en esta información y poder comenzar a hacer los análisis respectivos de la información. Así es, sí, va por ahí. En la etapa del estudio específico, un poco nos permite establecer cuál es la relación entre la causa y el problema. Es decir, qué pasó, qué problema visible tengo, notorio dentro de la administración, y ya voy viendo cuáles son sus potenciales conflictos dentro o qué es lo que lo originó. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el estudio específico. Una consulta, si en este estudio, por ejemplo, en el área general, hay algunos departamentos, por ejemplo, que generan problemas, ¿el nivel de auditoría abarcaría todos los departamentos que generan problemas o cada auditoría generaría solamente el estudio específico de Depende de la auditoría que hagamos, Eric. Recuerda usted que en la primera clase habíamos hablado que hay tipos de auditoría que pueden ser parciales o globales, ¿recuerda? Entonces, depende mucho del tipo de auditoría que estemos haciendo. Si es que, por ejemplo, nos han pedido que hagamos solo una auditoría a la logística de producción de una empresa. Entonces, obviamente, nosotros vamos a centrar nuestro nudo crítico en esa área. Sin embargo, para analizar el área de una logística de producción, voy a tener que analizar la logística de compra y la logística de venta, por ponerle un ejemplo, ¿no es cierto? Porque esa área va a depender de las otras. Entonces, conforme se vaya abriendo el escenario, a pesar de que podamos analizar las áreas subyacentes,
vamos a centrar nuestra auditoría en lo que a nosotros se nos ha contratado o lo que vayamos a realizar. Depende si va a ser parcial o va a ser general o va a ser global. Siempre o casi siempre se hace de manera global y después de que tenemos un global se pueden ir haciendo específicas de acuerdo a los nudos críticos que vamos evidenciando, al nivel de problemática que nosotros vamos identificando en un proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces, Yep. ¿sí me comprendió, Eric? Sí, correcto. Sí, sí. Ya, ok. Entonces, todo depende de cómo, cuál es el área que esté sometida al examen de control, ¿no? A la auditoría que nosotros estemos ejecutando. Entonces, en base a esto, cuando nosotros ya tenemos bien enfocada la estructura, que hemos hecho el estudio preliminar, hemos definido cuáles son las áreas críticas, hemos hecho el estudio específico de los posibles problemas evidentes o las posibles soluciones, a juicio justamente de este equipo que va a ser multidisciplinario, empieza ya cuando tenemos todo esto, va la etapa de comunicación de resultados en una auditoría operativa. En el tema de comunicación de resultados, como bien lo dice, hay que hacer un informe, ¿no es cierto? Que se pueda presentar a la administración con un resumen ejecutivo y algo que nos permita con más especificidad. Recuerden que habíamos hablado de los papeles de trabajo, del levantamiento de información, todo eso se puede ir aplicando dentro de la etapa de comunicación de resultados para nosotros tener todos los documentos de respaldo de los hallazgos que nosotros tenemos. Entonces, la estructura de un informe generalmente en lo que es auditoría operativa o en cualquier tipo de auditoría vamos a tener cuál es el objetivo de la auditoría, la metodología que estamos usando, que la estamos viendo en este momento, el alcance que determina obviamente cuáles son los límites que tiene mi auditoría, que va encadenado a lo que dijo Erika hace un momento, de qué estoy analizando y hasta dónde llega mi investigación, ¿no es cierto? Mi análisis. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son mis recomendaciones? El pronóstico, si es que seguimos así, si no corregimos, y los anexos. Generalmente esos son los pasos o los datos que deben contener un informe para comunicar los resultados. Y después de esto, las auditorías no se quedan ahí, es decir, que una vez que nosotros tenemos la comunicación de resultados, debe haber una etapa de seguimiento. Las personas que trabajan en el servicio público podrán evidenciar que cuando hay recomendaciones de la Contraloría General del Estado que hace exámenes especiales de auditoría a los procesos de las instituciones, dejan recomendaciones, ¿no es cierto? Estas recomendaciones son de cumplimiento obligatorio. Cuando hay otro proceso de control, se debe justificar que las recomendaciones que tienen estos exámenes especiales hayan sido cumplidas. Entonces, digamos que el órgano de control recomendó que se hagan procesos de cuadre diarios. Por ponerles un ejemplo, digamos que es una institución que tiene que cobrar o recaudar dinero y recomendó que se hagan controles de caja cada 2 meses, por ejemplo, o cada mes, o que se hagan controles o cuadres de caja. Entonces, cuando viene un nuevo auditor, lo que va a encontrar primerito es revisar el seguimiento, es decir, que si se cumplió esa recomendación, si efectivamente se le dio seguimiento y se ejecutó el control, porque ese es lo importante, porque si no, obviamente, si no tenemos un seguimiento, nosotros no vamos a tener resultados. Se nos va a quedar solo en papeles del informe y no va a servir para un control posterior o para corregir la marcha de la empresa. Ahora vamos a hablar un poco también. Hay personas que trabajan en el servicio público, ¿no es cierto? Miguel, me parece que usted trabajaba en la policía, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Ya, correcto. Debemos, por ejemplo, en la parte gubernamental se manejan las normas de control interno. Quiere decir que ya hay un proceso de control interno, normas y procedimientos que rigen a todo el servicio público independientemente de cuál sea su giro de negocio, ¿no es cierto? Entonces, en la parte privada también tenemos no normativa general, pero tienen normativa propia, porque también tienen reglamentos, tienen políticas, tienen todo normado para ejecutar un proceso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tanto la parte pública como la parte privada siempre va a tener estas normas para proceder dentro de la institución para todos los funcionarios. Entonces, ahí es donde entra también la auditoría operativa, ¿no? Para ver con qué eficiencia se ha logrado el cumplimiento de la normativa. Y si es que, por ejemplo, la administración buscaba un crecimiento, les pongo un ejemplo, del 10% en el incremento de los ingresos, hay que revisar a mediano plazo, dentro del ejercicio fiscal máximo en el primero o segundo cuatrimestre del año, si es que efectivamente la proyección a ese momento nos va a permitir cumplir las metas y los objetivos, porque si no van a estar sobredimensionados y nosotros tenemos que trabajar sobre la marcha. Eso permite la auditoría operativa.
de definir dónde están mis falencias, cuál es mi nudo crítico, identificar mi causa, mi problema, el efecto y tener recomendaciones que nos permitan corregirlo. Y eso viene justamente para la administración. Ahora vamos a hablar de otro tema que son las normas que tiene la auditoría operativa. Igualmente, antes de continuar con la exposición, vamos a revisar el video que está colgado en la plataforma para continuar, ¿sí? Denme un segundito que voy a coger el video. ¿Sí han revisado ustedes la plataforma? ¿Han estado revisando, han ido leyendo el material que tenemos colgado o lo estamos viendo poco a poco en clase? Poco a poco en clase, Miss. Ya, eso es. La sinceridad de todo, eso es lo bueno. Ya, está bien, para eso estamos. Ingeniera, antes me tomo el tiempito, quería hacerle una consulta. Dígame. Si es que para el momento que va a ser para resubir las tareas, si es que hubiese la posibilidad de que también se le pida, si es que nos puede dar un día más, digamos, para poder realizar, en vista de que, bueno, en algunos ya teníamos adelantando las tareas, pero las que estaban subidas. Y ahora, como dice que va a haber un cambio. Bueno, lo que pasa es que esas no son las que yo he subido a la plataforma. Yo mandé otras tareas para subir a la plataforma. Supongo que esas son las que tenía el docente anterior. No manejo yo mucho los tiempos para que ustedes puedan subir la información, pero voy a hacer la consulta en la universidad para que les puedan ampliar un poco los plazos, pero eso no está en mis manos porque yo no puedo cambiar las fechas en las que ustedes tienen que subir la información. Claro, sería muy amable de su parte. Con todo gusto, yo hago la gestión, veamos si es que lo podemos lograr. Denos una mano, ingeniera. Lo que pasa es que el trabajo 4 que usted nos envía sí es un trabajo que toca hacer con normas APA, como nos indicó. Y ya solo tenemos 3 días para hacer, porque la fecha de entrega, según la plataforma, es en 3 días. Entonces, usted nos puede ayudar como docente. Sí nos ayudó un docente también, no recuerdo la materia, y sí nos ayudaron, nos pusieron una semana después. Entonces, recuerde que nosotros estudiamos en la noche por temas laborales, en el día es un poco más complejo. Entonces, por favor. Con todo gusto, Miguel, no se preocupe. Yo también sí logré cambiar la clase anterior, la fecha de las pruebas y de los exámenes y de la subida de las tareas, pero no está completamente en mis manos. Yo hago la gestión hoy mismo terminando la clase para ver si es que pueden cambiar las fechas, ¿sí? Gracias, Miss. Y a ver, ahorita vamos. Muy amable, Miss, muy amable, muy amable. Todo gusto. Espérenme un momentito, un momentito. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Vamos a explicarles lo que son las normas de auditoría operacional. Para esto, antes de poder explicarles lo que son las normas de auditoría operacional, vamos a indicarles algunos conceptos. Y dentro de esto está el propósito. El propósito de la auditoría operacional es un conjunto de normas y aclaraciones que nos permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental de Bolivia. La aplicación nos indica que son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda la entidad pública, comprendida en los de administración y control gubernamentales. Estas normas fueron promulgadas el 20 de julio de 1990 por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones, que serían la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría. Muy bien, vamos a empezar indicando la primera norma. Y la primera norma es planificación. Nos indica que la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, lo cual nos debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen que se realice. La planificación también nos indica que no puede tener un carácter rígido, puede modificarse, pero toda modificación debe ser justificada y documentarse. También, al planificar la auditoría,
deben definirse los objetivos del examen. Por ejemplo, el objetivo, el alcance y la metodología. Los objetivos generalmente o en conjunto pueden ser, podemos remarcar, evaluar la eficacia de los sistemas de administración y control interno. También continuaremos explicando la segunda norma, que dice supervisión. Nos indica que el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que esté conformado el equipo de auditoría. También la supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo hacia una consecución de objetivos que se planteen. También nos indica que la supervisión debe incluir instruir al equipo, informar de los problemas, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos. También debe incluir asistencia y entrenamiento oportuno para el equipo de auditoría. También dentro de la norma de supervisión se debe proporcionar orientación. ¿Para qué? Para la ejecución del examen y el logro de los objetivos de auditoría. También dice que debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. Continuando dentro de las normas de auditoría operacional, en esta oportunidad vamos a explicar lo que es el control interno, que sería la tercera norma de auditoría operacional. Nos indica que debe obtenerse una comprensión del control interno con relación a los objetivos que se tiene del examen. El control interno nos indica que es un proceso implementado por la dirección y todo el personal. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable para poder lograr los objetivos institucionales. Dice que nos comprende los instrumentos de control interno previo y posterior. También nos indica que la auditoría operacional otorga fundamentalmente una importancia a las actividades de control que tienen relación directa e importante con los objetivos de la auditoría. Dentro de estas vamos a identificar tres, que la primera sería identificar las áreas críticas de mayor significación que merecen un examen profundo. Establecer la naturaleza, la extensión y oportunidad de las pruebas, las cuales van a ser aplicables. También nos indica que debemos determinar los recursos humanos necesarios para las siguientes fases o parte de ellas, tanto auditores gubernamentales, así como de personal de apoyo especializado. El estudio y la evaluación de control interno nos incluye dos fases. La primera es conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la entidad. La segunda nos indica la comprobación de que los procedimientos y los controles internos están siendo aplicados. Continuando dentro de las normas de auditoría operacional, en esta oportunidad vamos a ver la evidencia, que es la cuarta norma de la auditoría. Nos indica que la evidencia debe obtenerse de una manera competente y suficiente, como base razonable. ¿Para qué? Para sustentar los hallazgos y las conclusiones que el auditor gubernamental va a llegar a informar. El trabajo del auditor gubernamental nos indica que consiste en obtener y examinar evidencia. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones y de esa manera poder informar sobre los objetivos del examen de la auditoría. También nos dice que la evidencia, una vez obtenida dentro del desarrollo del examen, debe que sustentar los atributos de los hallazgos de auditoría, los cuales son condición, criterio, causa y efecto. Muy bien, continuando con la última norma, que nos indica que es la comunicación de resultados, siendo la quinta norma de auditoría operacional. Dentro del informe de auditoría operacional nos indica que debe contener varios puntos y dentro de estos vamos a indicar algunos. Dice que tiene que ser oportuno, completo, veraz. También tiene que ser suficientemente claro y conciso. También debe indicar los antecedentes, los objetivos, el objeto del examen y el alcance y la metodología que se ha realizado en el momento del examen de la auditoría. También nos indica que debe señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. También debe exponer todo lo que se ha ido encontrando, ya sean significativos
también conclusiones con sus respectivas recomendaciones. El auditor gubernamental debe emitir una conclusión diciendo que respecto al cumplimiento de los objetivos de auditoría y sobre los resultados alcanzados. También debe exponer los logros significativos de la administración, especialmente cuando las medidas adoptadas mejoran un área o pueden aplicarse en otras áreas. También nos indica que debe exponer los comentarios de la entidad auditada. También hacer una referencia si corresponde. También nos indica que el contenido del informe de la comunicación de los resultados debe tener 1. Antecedentes. 2. El o los objetivos del examen. 3. El objeto. También debe tener el alcance del examen, lo cual, como indicábamos, debe tener la profundidad, la cobertura del trabajo realizado, lo cual ha llevado a cumplir los objetivos de la auditoría. También nos indica que debe tener la metodología, y la metodología que ha utilizado deben explicarlo claramente con qué procedimientos y técnicas han sido empleadas. Y por último, el informe dice que debe exponer 5 partes. La primera, los hallazgos de auditoría significativos, los cuales tienen que tener sus distintos atributos. Dentro de estos están la condición, el criterio, la causa y el efecto. Y también tiene que tener las respectivas recomendaciones. Segundo, las conclusiones que surgen deben ser lógicas, basadas de acuerdo a los exámenes de auditoría. Tercero, las recomendaciones que se consideren apropiadas para eliminar o reducir las causas del problema y poder mejorar. Cuarto, los comentarios de la entidad auditada. Quinto, las conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría. De esa forma, hemos podido ver las 5 normas de la auditoría operacional. Espero que pueda ser de gran ayuda para cada uno de ustedes. Hasta pronto, amigos youtuberos. Bien, un poco esto es un resumen más o menos de lo que nosotros vamos viendo en la materia, ¿no? Voy a compartirles brevemente las normas y herramientas de la auditoría operativa, que esas son partes que sí van en el examen, entonces es importante que tengan atención o sino que revisen el material en la plataforma, ¿sí? Les voy a compartir. Bien, que estamos viendo ahorita es la auditoría operativa, ¿no? Las normas de la auditoría operativa. Como ustedes pueden ver, ya sabemos que la auditoría tiene que ser desarrollada por profesionales expertos en cada una de las áreas, ¿no es cierto? Entonces, recuerdan que también en una de las exposiciones de ayer veíamos que los auditores deben tener también normas de comportamiento, que son las NAGAs, ¿no es cierto? Entonces, esto garantiza que los servicios sean de calidad, es lo que buscan las NAGAs a través justamente de esta normativa. Entonces, el nivel profesional es importante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a encontrar ciertas normas personales. ¿Cuáles son las normas personales? Carlos, por favor, ayúdame con la lectura del literal A. Carlos Velázquez, ayúdame. Estás apagado su micrófono. No, Carlos, está apagado su micrófono. Ahí se le escucha. Por favor. Carlos, no le logro escuchar. Sí, ahí, tal vez. Ahí. No, No se le se le escucha. apagó otra vez.
Ahí creo. Sí, ahí está bien. Ya. Normas de auditoría operativa. La auditoría operativa necesita para evaluar normas o estándares la comparación para juzgar y medir la función que se está analizando. Normas personales. El auditor debe ser una persona que teniendo título profesional oficialmente reconocido y o la habilitación legal correspondiente debe tener entrenamiento técnico, experiencia y capacidad profesional para ejercer la auditoría operativa. B. El editor debe realizar su trabajo y preparar su informe con cuidado y diligencia profesional. C. El auditor debe mantenerse en una posición de independencia a fin de garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. Y D. El auditor debe ser responsable de transmitir y difundir sus conocimientos y experiencia con el objetivo de perfeccionar y prestigiar la profesión. Gracias. Gracias, Carlos. A ver, ¿qué hablamos de las normas personales, no es cierto? Justamente la especialización técnica que debe tener un profesional en auditoría en cualquiera de sus ramas es imprescindible, ¿no es cierto? Porque para, perdón, una auditoría operativa específicamente, necesitamos el conocimiento, perdón, necesitamos el conocimiento del área que estamos analizando, lo que les decía, ¿no es cierto? Si estoy haciendo una auditoría de sistemas, necesito un experto en el área, alguien que tenga el conocimiento, la especialización, exactamente lo que busco para poder nosotros analizar el nudo crítico que nosotros necesitamos identificar la causa del problema y su posible solución. ¿Ok? Entonces, en la etapa, por ejemplo, en el literal B, sobre que el auditor debe realizar su trabajo y preparar su informe, ya vemos que los informes tienen también consideraciones relevantes, ¿no? Ya vimos que debe contener el informe, cuál es su etapa preliminar, etapa del estudio general, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando un auditor entrega el informe, su firma avala los hallazgos que se han realizado, ¿no? Entonces, es decir, que tiene sobre su peso profesional que lo que está en el informe es efectivamente lo que él encontró. En el literal C nosotros podemos ver que debe mantener una posición de independencia. El tema de la imparcialidad es uno de los puntos más críticos en un auditor. Es muy difícil en algunas partes encontrar a alguien que tenga una imparcialidad completa, ¿no? Por eso se buscan firmas externas que estén garantizadas para que exista la imparcialidad, porque sin la imparcialidad no es posible o de pronto se pueden sesgar los resultados o los hallazgos que nosotros identificamos. En el literal C ustedes ven, perdón, en el literal D, sobre la responsabilidad de transmitir los conocimientos, es decir, que el auditor ya no debe ser concebido solo como el que viene a encontrar cuáles son nuestros errores, sino decir el error, la solución y cómo nosotros podemos mejorar la cuestión empresarial. Entonces, no solo es una crítica, sino que debe difundir su conocimiento para que la empresa pueda perfeccionarse. Esa es una de las responsabilidades importantes que tienen los auditores. Es una disciplina que, si bien es estandarizada, es relativamente nueva, ¿no? Pero tiene que hacerse con un cuerpo técnico, lo que hablábamos, un equipo que sea multidisciplinario. Habíamos visto cuáles son las normas personales. Ahora vamos a ver cuáles son las normas de la realización del trabajo de un auditor operativo. Sí, le vamos a pedir a Miguel que nos ayude con la lectura. Miguel. Ingeniera, disculpe la molestia, no le atendí. Lo que pasa es que me están pidiendo información. Es que hubo una novedad en Manta de un asesinato y me están pidiendo esa información. Ya no me cuente de sus asesinatos, está bien, tranquilo. Disculpe la molestia. Tranquilo. Brian, Quispe, por favor, ayúdanos con la lectura. El trabajo de auditoría debe comprender una adecuada planeación y supervisión de los colaboradores. B. El trabajo de auditoría debe comprender un estudio y evaluación adecuado de los sistemas de control interno y de control de gestión vigentes, perdón,
en la entidad examinada para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. C. El trabajo de auditoría debe comprender la obtención mediante la aplicación de procedimientos de auditoría de evidencia comprobatoria válida, pertinente y suficiente que permita respaldar las aseveraciones contenidas en el informe. Gracias. A manera de resumen, las normas de realización de un trabajo de auditoría operativa deben marcarse en que debo tener los objetivos del trabajo, ya habíamos hablado del alcance, las limitaciones y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces necesito conocer los aspectos de control interno fundamentales para analizar la gestión, cuál es mi política interna, cuáles son mis valores corporativos, cuáles son las normas, los reglamentos que hay hacia la interna de la institución, el alcance de mi trabajo, cuál es el procedimiento, la metodología, la técnica que yo estoy utilizando para realizar mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces, al final esto comprende una evaluación completa del área operativa que nosotros estamos analizando, ¿no es cierto? Entonces, al final es un sistema de evaluación. Si lo vemos de esa forma, no venimos a encontrar, el auditor no debe ir a encontrar los errores, sino debe evaluar el trabajo para poderlo perfeccionar, no exactamente a venir a identificar solo errores, sino causas, efectos, cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones, lo que ya les he dicho muchas veces, porque es importante que en una auditoría entendamos que justamente estamos para dar soluciones, transmitir correctamente el conocimiento que tiene el auditor que está realizando o ejecutando el programa, ¿no? Voy a pedirle a Giovanni Mina que por favor nos dé lectura a las normas relativas al informe. Ya hablamos de cuáles son las normas personales del auditor, hablamos de las normas de la realización del trabajo y ahora vamos a ver cuáles son las normas para presentar el informe. Jaime, por favor. Doctora, una preguntita. O sea que el auditor ve la falla y la solución. O sea, de eso me está hablando. El auditor operativo, recuerde que estamos enfocándonos en la auditoría operativa, ¿no es cierto? Y en general, todo tipo de auditor debe darle la solución. Por eso les hacía la referencia a los exámenes especiales de la Contraloría, ¿no es cierto? Le dice, el recaudador debió cumplir la norma, ¿no es cierto? Ahí está la recomendación, debía cumplir la norma, debía observarla. ¿Para evitar qué? Porque la norma de control interno le evita el incumplimiento o el incumplimiento de alguna normativa, de pronto el incumplimiento de que se deposite el dinero en efectivo al siguiente día máximo como contempla la ley, o se evitan posibles actos de corrupción. Entonces, obviamente es para dar criterios de mejora, no es solo para identificar errores. Jaime, por favor. Normas relativas al informe. El informe debe contener un pronunciamiento respecto de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión administrativa en la materia o área sometida a examen. El informe debe contener como mínimo lo siguiente: objetivo, metodología, alcance y limitaciones, hechos, sugerencias, pronósticos. El informe debe ser entregado oportunamente para asegurar su óptima utilización. El informe debe reunir como mínimo las características de materialidad, precisión, practicabilidad, integridad, veracidad, concisión, claridad, oportunidad y prudencia. Gracias. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué entrega el auditor financiero? Ya hablamos de la clase anterior, uno de sus compañeros expuso. Ustedes ven las normas relativas al informe de una auditoría operativa en este momento. ¿Cuál es la diferencia con la auditoría financiera? La auditoría financiera se enfoca directamente a los libros contables, mientras que la operativa a los procesos. Sí, puede estar enmarcado por ahí, pero principalmente en lo que es el informe, una auditoría operativa emite un informe. Una auditoría financiera da un dictamen. ¿Se acuerdan que ayer dentro de las exposiciones un grupo se dedicó únicamente al dictamen? Entonces, el dictamen es diferente a un informe. Entonces, la auditoría financiera va a dar un dictamen. La auditoría operativa va a dar como resultado
un informe. Y en este informe se van a exponer la evaluación, las sugerencias, las recomendaciones para mejorar la gestión. Entonces, tenemos diferentes hallazgos, ¿no es cierto? Hay diferencias entre un informe y un dictamen. Recuerden que eso ya vimos también en la exposición de la clase anterior. Para ir finalizando, vamos a pedirle a Giovanni Mina, por favor, que nos ayude con la lectura. Vamos a revisar brevemente las técnicas, procedimientos y programas de auditoría. Técnicas de procedimientos y programas de auditoría. Técnica. En la auditoría, las técnicas son métodos o modos de actuar que permiten al auditor obtener información destinada a sustentar, con evidencia suficiente y pruebas auténticas, su opinión o juicio sobre alguna materia, objeto de su análisis e investigación. Gracias. ¿Qué queremos decir? Que el auditor va a emitir un juicio de la empresa como a la parte global o de una parte de ella, como depende de qué tipo de auditoría estemos haciendo y enfocada a qué. Pero estos juicios de valor que van en, no juicios de valor, sino estos juicios a los hallazgos o el criterio técnico que tenga el experto, deben estar sustentados en evidencias. Es decir, digamos que es una auditoría informática y que en la auditoría informática decimos que la persona encargada de sistemas o de TICs no ejecutó los respaldos diarios que deben tener en las áreas administrativas, por ejemplo. Digamos que no ejecutó ese tipo de respaldos y la información se perdió. Entonces, ¿quién puede decirnos cómo se hace el respaldo? El técnico, ¿no es cierto? Tiene que ser el experto en la materia, pero tiene que basar su criterio en un hallazgo, en una evidencia. ¿Cuál va a ser la evidencia? Que la persona no ejecutó este tipo de trabajos que son indispensables o que cuentan o que constan en un manual, en un proceso, en un reglamento. Entonces, a eso es a lo que va la técnica, ¿no es cierto? Al método que se utiliza, cuál es el modo de actuar que debía tener el funcionario o la persona contratada para el efecto. ¿Y dónde está eso? Desde mi etapa preliminar. Recuerden, desde la etapa preliminar en la que yo digo qué es lo que hace la empresa, hasta la etapa en la que yo doy el informe, hasta la que yo investigo, hasta la que yo recabo información. Porque ahí es en donde yo voy a ir a recabar la evidencia que a mí me permite decir qué se hizo y qué no se hizo, y qué debería hacerse para poder solucionar el problema o cambiar el procedimiento. Y dentro de estas técnicas tenemos tipos de técnicas. Jack Suárez, por favor, ayúdenme con la lectura. Jack, ¿me escucha? Bueno, no me escucha. Vamos a ir terminando. Ya me escucho, ya está bien. Jack, por favor. A ver, dígame. A ver, no escuché porque pasaban unas motos. Tranquilo. Los tipos de técnicas, el estudio general. Dele una lectura rápida de los tipos de técnicas. ¿Cuál le llama la atención o de cuál usted me podría dar un criterio? Yo escucho, ingeniera, yo le digo algo, las técnicas. Yo trabajo en la empresa pública municipal de tránsito de Guayaquil. Las técnicas que se hacen aquí viene el gerente y viene y hace una evaluación técnica de lo que falta, de los avalúos, de las cosas y eso. Gracias. A ver, el estudio general es básicamente el análisis de la información. Ya lo vimos en la etapa preliminar, ¿no es cierto? Es algo similar. Y puede ser una información ocular, puede ser una entrevista, pueden ser descripciones escritas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de la entrevista es recoger información. Pueden ser formularios, por ejemplo, cuando yo hago una auditoría al clima laboral. Se pueden hacer auditorías al clima laboral, ¿no? Porque hay políticas que tienen instituciones privadas generalmente al tema organizacional. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de este aspecto de clima laboral, ¿qué necesito hacer? Entrevistas. Y uno de los métodos para hacer una entrevista justamente es un formulario en donde yo tengo que hacer preguntas a los funcionarios para identificar los problemas de clima laboral, de si es que tienen un seguimiento en salud ocupacional, si es que tienen el equipo de trabajo, han manejado EPPs, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tipo de técnica. La entrevista es perfectamente usable en una auditoría de tipo operativa, ¿no es cierto? Y todos estos tipos de herramientas o de técnicas pueden ser utilizadas
dentro del tema. No les voy a decir exactamente una por una porque ya se nos terminó el tiempo, pero sin embargo, ustedes las pueden revisar en la plataforma, que eso es lo importante. Y vamos a continuar la próxima clase porque ya me robé 10 minutos de su tiempo. Pero creo que nos hemos entendido en lo que trata una auditoría o la diferencia entre una auditoría operativa y una financiera, ¿no es cierto? Que eso es básicamente lo que nosotros buscamos. Mañana vamos a analizar un poco un ejemplo para que sea más práctico y vamos a irlo desarrollando en las clases. Él mandé un mensaje ya a la coordinadora de la académica para ver si es que nos pueden mover las fechas de las tareas. Todavía no me responde, pero voy a hacer todo lo posible para nosotros poderles mover y yo les voy comentando el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Muy agradecido, ingeniera. Que tengan una muy buena noche y Dios mediante nos vemos mañana. Linda clase. Igualmente. Gracias, que estén muy bien.